Bueno, vamos a continuar con lo que nos quedamos la clase pasada. Vamos a continuar con algunas propiedades importantes de la transformada Z. ¿Sí? Bien, consideremos las funciones f y g, f de k y g de k en tiempo discreto, es decir, para k instantes de tiempo discreto. Y consideremos también los escalares alfa y beta. Si definimos la función en tiempo discreto x de k como x de k igual a alfa por f de k más beta por g de k, entonces la transformada z de la función x de k estará dada por x de z igual a alfa por f de z más beta por g de z, donde f de z es la transformada z de f de k, mientras que g de z es la transformada z de g de k. Es decir, la transformada z es un operador lineal, un operador que cumple
con la propiedad de homogeneidad, pero también con la propiedad de aditividad. Y eso, digamos, eso es directo. Digamos que la propiedad de linealidad de la transformada Z es directa porque las operaciones que están definidas para todo espacio lineal y para todo operador lineal y para todo sistema lineal, pues precisamente son las operaciones de multiplicación escalar y la propiedad de sumatoria. Y hay que recordar que la transformada Z pues es una sumatoria, ¿no? ¿Sí? Entonces, no es tan complicado obtener este resultado. Simplemente, si nosotros aplicamos la transformada Z a x de k, pues simplemente la transformada Z de x de k es igual a la transformada Z de alfa por f de k más beta por g de k. Y eso no es más que la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de alfa por f de k más beta por g de k, todo esto por z a la menos k. ¿Sí? Dado que z es un escalar, pues lo podemos meter al producto, ¿sí? Y entonces z, en la transformada z de x de k, que es x de z, pues no es más que la sumatoria de alfa por f de k por z a la menos k más beta por g de k por z a la menos k, ¿no? Todo esto para k igual a 0 hasta infinito. Y esta sumatoria la podemos dividir en dos sumatorias, ¿no? La sumatoria de este término más la sumatoria de este término. ¿Sí? Esto es igual entonces a la sumatoria de k igual a 0 hasta infinito de alfa por f de k, z a la menos k, más la sumatoria, es decir, es otra sumatoria dentro de una sumatoria. Entonces sin problema podemos dividir esa sumatoria de los dos términos en dos sumatorias, ¿no? Desde k igual a 0 hasta infinito de beta por g de k, z a la menos k. ¿Sí? Y finalmente, dado que alfa es una constante, es decir, no depende del índice de la sumatoria, pues puede salir de la sumatoria. Lo mismo pasa con beta, ¿no? Dado que beta no depende del índice de la sumatoria, pues también puede salir de esta sumatoria, ¿no? Y entonces x de z estará dada por alfa por la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de f de k, z a la menos k, más beta por la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de g de k, z a la menos k. Y precisamente esta sumatoria es la transformada z de f de k, y esta sumatoria pues define la transformada z de g de k. Entonces finalmente x de z estará dada por alfa por f de z más beta por g de z. ¿Sí? Entonces claramente el operador z, la transformada z, cumple con la propiedad de aditividad y también cumple con la propiedad de homogeneidad, es decir, es un operador lineal, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Es un operador que cumple con las dos propiedades de la linealidad, ¿no? La homogeneidad y la aditividad. Bien. Entonces, esta propiedad es muy importante, ¿no? Porque nos permite precisamente separar la transformada de Laplace de un término que incluye una constante, dado que cumple con la propiedad de homogeneidad, por la transformada de Laplace de esa constante, perdón, por esa constante por la transformada de Laplace de la función f. Mientras que si una función la podemos dividir en dos partes, o en la sumatoria de dos partes,
pues claramente la transformada de Laplace de esa función pues es la sumatoria de la transformada, perdón, la transformada z, estamos hablando de transformada z, entonces la transformada z es de esta función, la cual dividimos en la sumatoria de dos subfunciones o de dos funciones, pues la podemos dividir en la sumatoria de la transformada z de la primera función más la transformada z de la segunda función. Entonces estamos respetando o estamos respetando la propiedad de aditividad, ¿no? Aparte de la propiedad de homogeneidad, ¿no? ¿Sí? Bien, y esas dos propiedades pues las cumplen los operadores lineales. Bien, consideremos la transformada z de la función x de k, la cual está dada por x de z. Entonces, si yo multiplico x de z por el término constante a la k, claramente para a una constante, ¿sí? Entonces la transformada z de a la k por x de z va a estar dada por x de a la menos 1 por z. ¿Sí? Es decir, el argumento el argumento en el espacio de las z va a cambiar por a la menos 1 z. ¿Sí? Es decir, si yo tengo que la x de z es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de x de k por z a la menos k, y ahora proponemos una función, llamémosle f de k, igual a la k por x de k. Entonces f de z pues va a ser igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de a la k por x de k por z a la menos k. ¿Sí? Pero esto es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de x de k por a la k por z a la menos k. Y si yo factorizo el exponente menos k, pues esto es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito
de x de k por a a la menos 1 por z, todo esto a la menos k. ¿Sí? Es decir, yo factorizo el exponente menos k y claramente para que aquí me dé k tengo que multiplicarlo por menos 1 aquí, ¿no? ¿Sí? Y se dan cuenta, esta es la transformada z de x de k, pero ahora con argumento a la menos 1 por z. Ya el argumento no va a ser z solamente. ¿Sí? Ahora la sumatoria, perdón, el término que va a estar elevado a la menos k no va a ser más z, va a ser a la menos 1 por z. Entonces esto es igual a la transformada z de x de k, pero con un argumento a la menos 1 a la menos 1 por z. Es decir, la transformada z de la función f de k igual a la k por x de z, pues va a ser igual a la transformada z de la función original x, pero con argumento a la menos 1 por z. ¿Sí? Porque ahora el que está elevado, el argumento que está elevado a la menos k, ya no es z solamente, va a ser a la menos 1 por z. ¿Sí? Entonces va a ser la misma transformada, pero ahora con el argumento a la menos 1 por z. ¿Sí? El argumento de esa función en el espacio de las z, pues, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Bien, ahora vamos a ver un teorema importante, que es el teorema de traslación real o teorema de desplazamiento, que nos permite calcular la transformada z de una función en tiempo discreto con un cierto atraso o con un cierto adelanto. Es decir, y eso es muy utilizado en ecuaciones en diferencias, es decir, para analizar ecuaciones en diferencias, porque hay que recordar que una ecuación en diferencia es una ecuación que incluye términos con ciertos atrasos, ¿sí? Con ciertos desplazamientos a la derecha en el tiempo. ¿Sí? Entonces, necesitamos analizar cómo es la transformada z de términos que están desplazados en el tiempo. ¿Sí? Bien. Bien, el primer caso. Consideremos una función x de t causal, es decir, está definida solamente para t mayor o igual que 0, o dicho de otra manera, para t menor que 0 es igual a 0, y
x de z su transformada z. Entonces, la transformada z de la función x retrasada n instantes de muestreo o desplazada a la derecha n instantes de muestreo, pues es simplemente z a la menos n por x de z. ¿Sí? ¿Cómo se define la transformada z de x de t menos nt? Pues estarán de acuerdo conmigo que esto es simplemente la transformada z de x de kt menos nt. ¿Sí? Porque hay que recordar que para tener la transformada z necesitamos la versión discretizada de nuestra función original, ¿no? Entonces vamos a considerar la función x discretizada en t instantes de muestreo, ¿no? Cada t instantes de muestreo, ¿no? ¿Sí? Y esto pues es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de x de kt menos nt por z a la menos k. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, si desarrollamos esa sumatoria desde k igual a 0, pues esto va a ser igual, es decir, voy a poner simplemente x de aquí vamos con un problema, entonces lo voy a dejar así, x de t menos nt, pues esto es igual a x de menos nt por z a la 0 más x de t menos nt por z a la menos 1 más x de 2t menos nt por z a la menos 2 y así hasta x de nt menos nt por z a la menos n más x de n más 1 por t menos nt por z a la menos n más 1 más x de n más 2 por t menos nt por z a la menos n más 2 y así todos los demás términos hasta infinito, ¿no? Ahora, todos estos términos que tienen argumento negativo, dado que estamos interesados en señales causales, pues todos estos términos valen 0, ¿sí? Porque como estamos interesados en señales causales, todos los x de t para t menor que 0 pues son igual a 0, ¿no? Entonces todos estos términos que tienen un argumento negativo pues valen 0, ¿no? Todos estos valen 0, este vale 0, este vale 0, hasta claramente t igual a 0, ¿no? Porque en t igual a 0, ahora sí ya la función está bien definida, ¿no? Entonces la transformada z de x de t menos nt pues va a ser igual a x de 0 por z a la menos n, más, claramente aquí esto es nt menos nt más t, más x de t
por z a la menos n más 1 más, aquí sería nt más 2t menos nt, pues esto me queda 2t más x de 2t por z a la menos n más 2. Luego el siguiente término sería x de 3t por z a la menos n más 3 y más todos los demás términos de la serie infinita, ¿no? ¿Sí? Pero la transformada z requiere que empiece, es decir, como está definida la sumatoria, requiere que empiece en z a la 0, ¿no? Es decir, x de 0 por z a la 0 más x de 1t por z a la menos 1 más x de 2t por z a la menos 2 más x de 3t por z a la menos 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para que esta serie empiece en z a la menos n? Pues lo multiplicamos z a la n y z a la menos n, ¿no? O lo que podemos hacer aquí, de hecho es mucho más fácil, en lugar de estar multiplicando y dividiendo, es, de hecho, si se dan cuenta, esto es lo mismo que la transformada z de x de t menos nt, pues es igual a x de 0 por z a la menos n más x de t por z a la menos n por z a la menos 1 más x de 2t por z a la menos n por z a la menos 2 más x de 3t por z a la menos n por z a la menos 3 y más todos los demás términos de la serie infinita. Y aquí lo que podemos hacer es factorizar este z a la menos n, que es común en todos los términos, ¿no? Entonces la transformada z de x de t menos nt, pues es igual, dado que son escalares, lo podemos factorizar sin problema a la izquierda. Entonces sería z a la menos n, que multiplica a x de 0, z a la 0, que es 1, más x de t por z a la menos 1, más x de 2t por z a la menos 2, más x de 3t por z a la menos 3, y más todos los demás términos de nuestra serie infinita, ¿sí? Pero esta sumatoria, ¿qué es? Bueno, pues están de acuerdo conmigo que esa sumatoria no es más que la transformada de x de t, es decir, es igual, la transformada de x de t menos nt es z a la menos n por la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de x de k kt por z a la menos k. Y esta es precisamente la transformada z de x de kt, o de x de k simplemente. Es decir, esta transformada z, la transformada z de x de t menos nt, pues es simplemente z a la menos n por la transformada z de x de kt, que es el resultado que estábamos buscando, ¿no? ¿Sale? Ahora, el caso 2. El caso 2 es, aquí, si se dan cuenta, desplazamos el tiempo en instantes de tiempo a la derecha. Es decir, retrasamos la función x, ¿no? Nt instantes de tiempo. ¿Qué pasa ahora si yo quiero calcular la transformada z de la función x, pero desplazada en instantes de tiempo a la izquierda? Es decir, adelantar mi función de tiempo. Bueno, pues esta transformada z está dada por
z a la n, perdón, z a la menos n, que multiplica a la sumatoria desde acá a x de z, perdón, que me equivoqué de orden. Ahí, perdón, y es z a la n. Por supuesto, tiene que ser z a la n, que multiplica la transformada z de x de kt menos la sumatoria desde k igual a 0 hasta n menos 1 de x de kt z a la menos k. ¿Sí? La demostración es muy similar. Se van a dar cuenta que la demostración es muy similar. Claro, ahora el problema es que en lugar de estar desplazando nuestra función en instantes de tiempo a la derecha, lo estamos haciendo en instantes de tiempo a la izquierda. ¿Sí? Entonces, me dan ganas de dejárselas como tarea para que la agreguen a su carpeta de evidencias. Bueno, ya sé. Mejor la vamos a hacer aquí y les voy a dejar dos ejemplos de tarea para que la agreguen a su carpeta de evidencias. Bueno, no es tan complicado. Otra vez simplemente hay que aplicar la definición de la transformada z. Entonces, la transformada z de x de t más nt, pues es simplemente la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de x de kt más, ahora nt, por z a la menos k. ¿Sí? Y pues esto es simplemente la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de x de nt por z a la 0, perdón, más bien, esta es x de nt por z a la 0 más x de t más nt por z a la menos 1 y así todos los demás términos, ¿no? Sí. El problema es que nuestra transformada z, para poderla encontrar, para poder relacionarla con la transformada z de x de kt, pues tiene que empezar en 0, ¿no? Y aquí empieza en nt, donde n siempre es un... claro, aquí no lo hemos dicho, pero para estas transformadas están definidas para un n mayor a 0, ¿sí? Para todo n un número natural, es decir, para un entero positivo, ¿sí? N igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. ¿no? Entonces, si en el mejor de los casos, pues n vale 1, y el problema es que aquí empieza en x de 1 cuando el exponente aquí empieza en 0. Entonces, aquí tenemos un problema, ¿no? Tenemos que agregar términos, x, los términos x desde el instante de tiempo 0 hasta el instante de tiempo nt, pues, ¿no? Para que esto empiece exactamente en 0, ¿no? Entonces, ahora el problema es que si los agregamos, pues también hay que quitarlos, ¿no? ¿Sí? Para no alterar esta sumatoria, ¿no? Entonces, la transformada z de x de t más nt, pues tendría que ser igual a, lo que vamos a hacer es ahora agregar todos los términos que le hacen falta a esta serie para que empiece en 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tendría que ser... déjenme ver.
x de 0 por z por z a la déjenme ver, si lo hacemos en términos de n, x de nt menos nt por z a la menos, no, a la nt, no, a la n, perdón, a la n, déjenme ver, más x de n más 1 menos nt por z a la n más 1 necesitamos que el término 0 lo que necesitamos es que aquí empiece en 0 y el problema es que está empezando en nt, entonces necesitamos agregar un término aquí 0, pero le tenemos que multiplicar aquí un z a la n, ¿sí? Tenemos que multiplicar un z a la n para poder, para que este término empiece exactamente en n y agregar todos los demás. Es decir, yo necesito agregar el término, ya sé, sí, x de 0 por z a la 0 más x de 1 por z a la menos 1 más x de 2 por z a la menos 2 y así hasta x de n menos 1 por t por z a la x a la menos 2, por supuesto, a la n menos 1, ¿sí? Yo necesito agregar esos términos, pero si yo se los agrego, por supuesto también se los tengo que restar. Menos x de 0 por z a la 0 menos x de 1 por z a la menos 1 menos x de 2 por z a la menos 2 menos x de n menos 1 t, por supuesto aquí también se me olvidó el t, z a la n menos 1, y ahora sí vienen todos estos términos donde empieza la serie, ¿no? Más x de nt, z a la 0, más x de t más nt por z a la menos 1, más x de 2t más nt por z a la menos 2 y más todos los demás términos de la serie. Entonces es exactamente lo mismo, ¿sí?
Simplemente agregué, los términos que le hacen falta a la serie para empezar en z de 0 hasta x de 0 hasta xn-1, y mi serie original empezaba en x de nt, perdón, ¿no? Sí. O sea, agregué todos los términos x0, x1, x2t, x3t, x34, aquí me faltó, por supuesto, más todos los demás puntos que están aquí, todos los demás términos que están en medio, hasta x de n-1t, y por supuesto si lo sumo pues lo tengo que restar, ¿no? Menos x de n-1t por z a la n-1, ¿sale? Sí, y así, ahora sí empiezo mi serie en x de 0, x de t, x de 2t, x de 3t, x de 4t, x-1t, más xnt, xt más nt, sí, o lo que es lo mismo, x de n más 1 por t, y este es lo mismo que n más 2 por t, y así sucesivamente todos los demás términos de mi serie, ¿sí? Ahora, el problema es que yo necesito empezar esta serie en z de 0, pero aquí tiene que estar en z por z a la n. Aquí por z a la n más 1, aquí por z a la n más 2. Y entonces, para lograr eso, ¿qué hacemos? Pues entonces yo aquí voy a multiplicar por z a la n. Si yo multiplico aquí por vamos a hacer aquí todo este término de acá, solamente este término de acá, lo vamos a multiplicar por si yo multiplico aquí por z a la n, aquí tengo z a la n, tendría z a la déjenme ver, necesitamos multiplicar por z a la menos n. Si aquí multiplico por z a la menos n, quedaría a la menos n más 1, etc. Pero si multiplico por z a la menos n, tengo que multiplicar también por z a la n, ¿sí? Y lo que estoy buscando es dónde multiplico por z a la n. Déjenme ver. Sí. Este z a la 0
es z a la, ¿sí? Este z a la 0 es z a la n menos n. Este sería z a la n menos 1. Sería z a la n menos 2. Y así sucesivamente, ¿sí? Lo que significa es que yo aquí puedo, voy a borrar acá arriba, yo aquí puedo factorizar la transformada z de x de t más nt va a ser igual a z a la n que multiplica a x de nt por z a la menos n más x de n más 1 por t por z a la menos n más 1 más z a la n, ya está, x por n más 2 t por z a la menos n más 2 ya, más x de n más 2 por t por z a la menos n más 2 y más todos los demás términos de esta serie infinita, ¿no? Pero entonces, claramente, si queremos empezar esta serie desde cero, pues le tenemos que agregar todos estos términos, pero también se los tenemos que restar, ¿sí? El problema es que si se los queremos restar, entonces aquí hay que multiplicar para que podamos factorizar este término, que hay que multiplicarlo por z a la n y hasta acá, ¿no? ¿Sale? Lo multiplicamos hasta aquí por z a la n. Si me queda z a la n por x de 0 por z a la 0 por x de t por z a la menos 1 más x de 2t por z a la menos 2 y así hasta x de n menos 1 por t por z a la n menos 1, ¿no? Ahora, como lo sumamos, también se los tenemos que restar. Entonces, por eso hay que restarle menos x de 0 por z a la 0 menos x de t por z a la menos 1 menos x de 2t por z a la menos 2 y así hasta el término x de n menos 1t por z a la n menos 1, ¿no? Y ahora sí llevan todos estos términos, ¿no? Que son precisamente, si yo factorizo z a la n, pues me quedaría x de nt por z a la menos n más x de n más 1 por t por z a la menos n más 1 más x de n más 2 por t por z a la menos n más 2, que son los otros términos de la serie que me hacían falta, ¿no? ¿Sí?
Y entonces, ahora sí, lo que tenemos es que la transformada z de x de t más nt está dada por z a la n, que multiplica a x de 0 por z a la 0 más x de t por z a la menos 1, y así hasta x de n menos 1 por t por z a la n menos 1 más x de nt por z a la menos n más x de n más 1 por t por z a la menos n más 1 y más todos los demás términos de nuestra serie. ¿Sale? Pero todo esto menos z a la n, que multiplica a los términos que restamos, ¿no? Que sería x de 0 por z a la 0 más, es decir, este menos por este más me da menos, este menos por este más me da este menos de acá, x de t, z a la menos 1 más x de 2t, z a la menos 2, y así hasta x de n menos 1 t z a la n menos 1. ¿Sale? Entonces, ahora sí, esta sumatoria, ¿qué es? Pues es la transformada z de x de t, ¿no? Entonces sería z de x de t más nt, pues va a estar dada por z a la n, que multiplica a la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de x de k t z a la menos k, es toda esta sumatoria, menos z a la n, que multiplica a la sumatoria desde k igual a 0 hasta n menos 1 de x de k z a la menos k. ¿Sí? Y pues es el resultado que estábamos buscando, ¿no? Porque precisamente esta sumatoria, la transformada z, z de x de t más nt, pues es precisamente z a la n por x de z menos z a la n por la sumatoria desde k igual a 0 hasta n menos 1 de x de k z a la menos k. Y esto, dado que z es un escalar, pues lo podemos factorizar. Z a la n, que multiplica a x de z, menos la sumatoria desde k igual a 0 hasta n menos 1 de x de k z a la menos k. ¿Sí? Y es el resultado precisamente que estábamos buscando, ¿no? X de kt, x de kt, x de kt, x de kt, ¿sí? Por z a la menos k. Y es precisamente el resultado que estábamos buscando, ¿no? ¿Sí? Entonces,
les propongo que hagan como ejercicio, hagan 2 ejercicios y continuamos la próxima clase. Y esos 2 ejercicios háganlos en lo que resta del tiempo de clase, y si tienen alguna duda pues me mandan un mensaje por la plataforma Teams para que chequemos, ¿no? ¿Sale? Entonces, 2 ejemplos rápidos, que simplemente es aplicar digamos, la expresión las expresiones que acabamos de encontrar, ¿no? Bueno, como primer ejemplo, obtener la transformada z de un escalón unitario, no, de un escalón de amplitud 5, desplazado 4 periodos de tiempo a la derecha, ¿sí? Del origen, 4 periodos de tiempo, perdón, 4 periodos de muestreo a la derecha, ¿no? ¿Sí? Bien, y el segundo ejemplo, que van a hacer en lo que resta de la clase, es obtener la transformada z de la función f de k igual a la k más 1 para k igual a 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? ¿Sale? Bien, entonces les quedan esos 2 ejercicios para que los hagan en lo que resta de la clase, ¿no? Cualquier duda, pues nos conectamos por la plataforma Teams, ¿sale? Entonces, listo. Aquí terminamos la clase de hoy.